Vale, buenas tardes chicos otra vez. Esta es la segunda parte del teatro del 36, ¿vale? Porque nos han cortado porque necesitaban el aula y nos queda todavía revisar Buero Vallejo, así que es lo que vamos a hacer ahora. Vale, vamos a ver. Bueno, seguimos donde lo hemos dejado, ¿vale? Habíamos hablado de que el teatro de Buero Vallejo, que es ante todo un trágico, es decir, yo no sé si lo recordáis cuando hablábamos de la tragedia, ¿no? La tragedia, desde un punto de vista puramente literario, cuando os pregunté, yo creo que os lo pregunté a todos en clase, ¿no? ¿Qué entendemos por tragedia y qué entendemos por comedia? Y vosotros contestáis normalmente, la respuesta que soléis dar es que o bien a la comedia es que tiene un final feliz y a la tragedia es que tiene un final desdichado. Sin embargo, desde el punto de vista literario no es tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, el final feliz o el final desdichado, las muertes en la mayor parte de las tragedias, tienen que ver, se producen porque son consecuencias de acciones, ¿no? Es decir, y consecuencias de acciones de personajes concretos. En el mundo clásico, la tragedia, como ya lo vimos en clase, ¿no? Los personajes tenían, los personajes en el mundo clásico, ¿no? Los personajes tenían que ser dioses, héroes o reyes que tenían una especie de responsabilidad superior y por tanto debían actuar conscientemente con esa responsabilidad, porque sus decisiones no son decisiones que afecten solamente a su vida, sino que afectan a la vida, en el caso de que sean reyes, héroes o dioses, pues a sus súbditos o a las personas que creen en ellos, al ser humano, ¿no? En el sentido incluso filosófico del término. Evidentemente, en la obra de Buero, cuando hablamos de tragicidad, no hablamos de dioses, héroes o reyes, pero sí de unos seres humanos que están puestos en las obras con esa conciencia, con la conciencia de ser algo más que un número, que un representante de una clase social, con la conciencia de tener una responsabilidad con sus acciones, que es algo que se ve muy claramente en la obra de Buero, ¿no? Que lo decíamos aquí, se ha definido como un teatro ético, en el sentido de que el ser humano está obligado a actuar éticamente. Una defensa de los valores humanos básicos como la libertad, la justicia y la honradez. Y en función de esos valores humanos, los personajes deben comprometerse con esos valores y están obligados a actuar con esa responsabilidad. Porque es como lo que dicen los superhéroes, ¿no? Un superpoder conlleva una gran responsabilidad. Pues ser un ser humano y tener esa libertad también conlleva una gran responsabilidad y hay que actuar en consecuencia. Y eso es lo que defiende Buero. En ese sentido es trágico, porque en el momento que el personaje no actúa en consecuencia con esa responsabilidad, se desencadenan una serie de consecuencias que dan lugar a ese destino trágico, a ese final desdichado del que habláis vosotros, ¿no? Su teatro posee una totalidad de intención trágica que muestra ese conflicto entre la necesidad, los condicionamientos impuestos y la libertad, las posibilidades de reacción individual. Cómo el ser humano de forma individual, para luchar por esa libertad, por esa verdad, por esa honestidad, tiene una responsabilidad en sus acciones que le enfrenta a la propia sociedad. Hay algunos de vosotros aquí que yo creo seguramente que lo estáis entendiendo internamente. Otros quizás, ojalá estuvierais aquí, ¿no? Para poder explicároslo, ¿no? Esto, pero ¿cómo llevar a cabo esa libertad individual, que al fin y al cabo es la libertad de todos, tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias son las que Buero muestra en sus obras. Y por eso la mayor parte de sus obras tienen ese final trágico o desdichado, ¿no? No podemos ponerlas en la categoría de comedia. En la categoría de comedia desde el punto de vista clásico estarían, porque los personajes no están llamados a ser
ni dioses, ni a ser los representantes de ninguna clase social. Están llamados a ser seres humanos. Pero esa es la tragicidad que hay en Buero. Cómo no hace falta ser un héroe o un dios para luchar por esa libertad, por esa honestidad, por esa verdad. Y ahí es donde está la tragicidad de Buero. Claro, dice, por ello sus obras se enfocan en un doble plano, ¿no? En el existencial y también en manifestaciones muy concretas y en lo social, ¿no? Esa lucha que hay entre lo social y lo individual. Cómo son dos planos que tienen que interactuar de alguna manera. Y esa lucha que está siempre ahí, ¿no? En algunas obras emplea técnicas de inmersión para que el espectador se identifique con lo representado. Bueno, estas técnicas de inmersión que están en el teatro, desde que el teatro es teatro, y que es aquello de lo que hemos hablado, sobre todo los de literatura universal, seguro que lo tenéis más claro, en esa característica del buen teatro y del buen arte en general, ¿no? En el que uno se identifica y sufre un proceso catártico. Eso que hemos dicho muchas veces de uno no sale de la lectura o de lo visionado de esa obra de arte igual que era antes. Eso que de alguna manera Ortega decía que era un fraude, ¿os acordáis que lo hemos hablado, ¿no? Eso que nosotros le prestamos a la obra de arte porque esa experiencia nos lleva a algo nuestro interno y se produce en nosotros un proceso de identificación, de catarsis. No tiene por qué ser absoluta, pero siempre hay algo. Siempre hay algo y eso es lo que es la ruptura de la cuarta pared, que se dice muchas veces que está en Buero, ¿no? La ruptura de la cuarta pared quiere decir que los actores de alguna manera olvidan que están representando para dirigirse directamente al espectador. Eso pasa en la fundación, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más claro con las obras. Bueno, como veis aquí, las obras de Buero pues tienen etapas, las siguientes etapas. Vamos a ver cuáles son esas etapas. Bueno, lo hago pequeñito porque no vamos a leerlo todo, pero que tenemos obras con un enfoque existencial y una técnica realista, es decir, a través de la representación aparentemente objetiva de la realidad, lo que pretendemos es preguntarnos por el ser y la existencia. Ahí está la obra más representativa que muchos de vosotros habéis leído, que es Historia de una escalera. Ahora hablamos de ella. Obras en las que predomina un enfoque social, ¿no? Como pasa en La colmena, como pasa en la poesía social, que pasamos del individuo al grupo, ¿no? Y aquí tenéis El tragaluz, que es la que vamos a ver, ¿no? Y quizá en realidad la más representativa de esta etapa, que es en realidad Un soñador para el pueblo, aunque no sea muy conocida esta obra de Buero. Veremos El tragaluz como representante de esta etapa. Ahora la vemos, dice aquí, en ella inventa a unos investigadores del futuro que recuperan imágenes del pasado, que es el presente del espectador. Surgen unos espectadores que están marcados por la guerra civil y la técnica teatral sufre una evolución en el tiempo, utilización de los recursos. Bueno, esto lo explico ahora porque ahí hay un vídeo que quiero que veáis, ahora lo vemos. Y luego la etapa de experimentos, digamos que va hacia desde la menor experimentación a la mayor experimentación. Y en ella la mayor experimentación es la fundación, una obra un poco compleja. Y esta obra de la que os hablo desde el principio, que es la doble historia del doctor Balmy sobre la tortura, donde el doctor Balmy tiene una doble personalidad, que es un doctor amantísimo, amadísimo por su familia y queridísimo por todo el mundo, y es un torturador del régimen, donde se ve pues la tortura a la que fue sometido el propio Buero y que evidentemente nunca puede superar en su vida, ¿no?
Eh, bueno, vamos a ir viendo una por una. Vamos a ir a Historia de una escalera. Muchos conocéis esta obra porque la habéis leído, la habéis elegido para leerla, y se trata de tres generaciones que quieren salir de una situación modesta pero no lo consiguen. Bueno, no sabemos si lo quieren o no lo quieren. Dicen quererlo. Ahí es donde está el destino trágico, ¿no? Dicen quererlo. En la obra se ve, dicen quererlo, pero no sé si lo quieren o no lo quieren. A esta etapa corresponde también En la ardiente oscuridad, que es una obra sobre personajes ciegos, una ceguera que les impide ver no solamente físicamente, sino también espiritualmente. La vida de una situación de ciegos que se ve alterada por la llegada de un nuevo personaje. Nos vamos a centrar en Historia de una escalera, que es la más conocida y la que creo yo que si pusieran un texto, pues sería de Historia de una escalera. Vamos a ver, Historia de una escalera. Bueno, tenéis aquí un texto, no lo voy a leer. Vamos a ver un vídeo en el que unos cuantos actores, son actores, no son actores profesionales, ¿vale? Es una representación que hay por YouTube, que es interesante porque no son actores, es un aula municipal de teatro como tenéis aquí. Y es esta escena, ¿vale? Esta escena que tenéis aquí con los dos personajes, digamos, si no centrales, porque no hay en sí personajes centrales, ¿no? Vamos a ver la escena y luego hablamos. Es una escena un poquito más larga. Fijaos que empieza esta escena que tenéis aquí. No es eso urbano, es que le tengo miedo al tiempo. Veréis cómo reconocen esto. Reconocéis esto en el vídeo, ¿vale? Vamos a ver un poquito antes y un poquito después. A partir de aquí es el fragmento que tenéis, ¿vale? No es eso, es que le tengo miedo al tiempo. Otro de los grandes temas que ya vimos, este tema está también en Machado, ¿no? El tiempo inexorable que pasa, ¿no? Que está en muchos escritores, porque son conscientes de la fugacidad de la vida, de la ineternidad del ser humano, ¿no? Este anhelo de eternidad que estaba también en Juan Ramón y que está en general en todos los escritores, porque como en el mundo clásico pasaba, pues el deseo de eternidad, de permanencia, está desde los tiempos inmemoriales, desde el primer escrito o desde los primeros escritos épicos diré, se me ha pasado, en las primeras obras épicas. Bueno, ahora lo diré, vamos a oírlo, seguro que me viene.
Vale, aquí tenéis también otro de los grandes temas, ¿no? Lo hago solo, lo hago con todos. Si lo hago con todos, llegamos a alguna parte. Si lo hago solo, llego solo. Entonces tenéis aquí el texto, ¿no? Dice, no es eso, hermano, es que le tengo miedo al miedo, es lo que más me hace sufrir. Esto que os decía, que está en Gilgamesh, que va en busca del Gilgamesh, es de la del año 6000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, que es una de las primeras epopeyas épicas de la historia de la literatura, ¿no? Que está escrito en el antiguo Sumerio y que está en la Ilíada y la Odisea, esta búsqueda de la eternidad, ¿no? Ver cómo pasan los años, ¿no? Sin que nada cambie. Y dice, veis cómo termina aquí, dice, pues te voy a dar un consejo, aunque no lo creas, siempre necesitamos de los demás. No podrás luchar solo sin cansarte. Que al mismo tiempo es otra de las grandes dicotomías del ser humano, ¿no? Este individualismo frente a la sociedad, el tiempo, el correr del tiempo, son los grandes temas de la historia de la literatura universal, ¿no? No solamente de la historia de la literatura española, porque al fin y al cabo son los grandes temas del ser humano, ¿no? Bueno, este fragmento tenéis aquí, forma parte de la obra de teatro Historia de una escalera, publicada en el 59. Es un drama en el que se retratan las duras condiciones de vida de los vecinos de un edificio de clase baja, a través de 3 generaciones. Es un retrato de ambiente social, de la inmediata posguerra y de los conflictos de unos personajes que se ven encerrados en un entorno que les impide progresar a pesar de sus ilusiones, ¿no? Es como como si la escalera fuera esa rueda en el que metemos a los ratoncillos, a los hámsters, ¿no? Y están encerrados ahí como si fueran animalillos con sus ilusiones. Es como si pudiéramos, que en ese sentido también es una obra trágica, ¿no? Como si pudiéramos ver, como decía Valle Inclán, a los personajes como si fueran animalillos, como si estuvieran encerrados en esa escalera, como en esa jaula en la que metemos a los hámster, y nosotros, seres humanos superiores, los vemos desde lo alto, que es como decía Valle, que veía que hacían las tragedias, ¿no? Viéndolo desde lo alto y minimizando absolutamente al ser humano, hasta convertirlo en un animal, ¿no? En un animalillo, en este caso. Concretamente esto pertenece al acto primero, en un momento en que los dos jóvenes que viven en el edificio se encuentran en el rellano y dialogan, exponiendo las diversas actitudes ante el paso del tiempo, ¿no? Las diversas actitudes que tienen los personajes en general de las obras de Buero, de un idealismo frente a un realismo, que está este conflicto entre la idealización y el realismo que está en las obras de Buero en general. Exponiendo diversas actitudes ante el paso del tiempo, el entorno que les rodea, las posibilidades o no de cambiar y de construir el futuro, ¿no? Bueno, lo que refleja la sociedad de la época. Estamos ante un texto dialogado, evidentemente, porque se trata de una obra de teatro, que tratan una construcción social. Su posición social y el determinismo de su entorno. Los que hicierais la familia de Pascual Duarte, también os pido que habléis sobre el determinismo. Esta idea lo buscamos sin querer, que ya hemos hablado del determinismo, ¿no? Esta posición filosófica ante la vida, que viene del realismo puramente dicho, que viene de Zola y que da lugar al naturalismo literario, y que, como dice aquí, pues es una doctrina filosófica según la cual todos los fenómenos están prefijados desde una manera necesaria por las circunstancias o las condiciones en que se produce, y por consiguiente ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre. Somos esta idea de la libertad o no del ser humano, sino que está preestablecido, que podemos confundir con la palabra destino, y que está automáticamente reñido con una idea clásica del mundo cristiano católico, que es la idea de la libre disposición de tu ser, que tú no estás predestinado para el bien o para el mal. Esto no está en el cristianismo católico, eso está en el cristianismo protestante, esta idea del destino. O sea que ahora las cuestiones religiosas se tratan de esta manera, ¿no? Pero en la religión judeocristiana católica, en el catolicismo, esto se ve, por ejemplo, en Don Juan Tenorio. En Don Juan Tenorio
él decía, bueno, me lo fías largo, ya me perdonaré o no me perdonaré, ¿no? Las acciones malas que estoy cometiendo, y luego las tiene que pagar esas acciones malas. Y lo que el catolicismo enseña, de alguna manera, es este concepto del libre albedrío, de que tú verdaderamente tienes una opción. Esto ojalá estuvierais aquí, ¿no? Podríamos establecer hasta un pequeño debate. Y habría que investigar y leer, y no se puede hablar sin saber de esto, ¿no? Esto está también en la biología y es, bueno, es un tema absolutamente apasionante que nos llevaría mucho más tiempo. En Historia de una escalera tenéis aquí, ya sabéis que este documento no está hecho para pensar, no está trabajado para estar en clase. Nuestra la inquietud sobre el problema del tiempo, como os decía, ¿no? Este problema que es tan importante. El autor se vale de numerosas referencias al tiempo y sus unidades. Ayer pasan los días, los años, mañana, dentro de 10 años, un día, que pasan como si fueran un día, ¿no? Dice en un momento dado unos personajes. Por otro lado, el hecho de que sean personajes jóvenes los que aparecen, que vean pasar su niñez y su juventud sin que su situación mejore, ¿no? El tiempo pasa, pero las cosas no cambian. Y están implícitos otros, pues lo tenéis aquí, no tópicos de la literatura, si es que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, que hacen referencia a aprovechar el tiempo, ¿no? El carpe diem, el coligue Virgo Rosas. Mientras la vida de los personajes avanza linealmente, cronológicamente entendida, ¿no? Configurada como una línea recta que acaba y que empieza, la escalera parece como si allí el tiempo se detuviera, como si fuera una especie de, yo qué sé, de espiral, donde ahí el tiempo se para y da igual que pasen un día que 100, ahí no hay evolución, ¿no? Un tiempo eterno que nunca cesa y que adopta una forma, decía yo, de espiral, no estaba leyendo, de círculo, ¿vale? En tanto, los vecinos de los que habla Buero nacen y viven angustiados finalmente para morir, como si ese fuera ese destino trágico, ¿no? Es morir igual que naces, que está también en Quevedo, que está también en Becker, ¿no? La escalera no teme al paso del tiempo, la escalera como personaje, les pregunto yo a los que han hecho el tema, ¿no? La escalera en sí como personaje, como si te abdujera, ¿no? Es algo que te atrapa la escalera y una vez metido ahí, en ese espacio, el tiempo no cambia. Hay que salir de ese espacio para que el tiempo cambie. De igual manera, que en la actualidad las clases bajas y medias luchan por sobrevivir a ese espinoso contexto. Bueno, se habla también de los estados, de cómo te ofrecen o no soluciones. Bueno, esto lo podéis leer un poquito vosotros solos. El autor data la escalera de una fuerza casi vital, es como una especie de personaje también, ¿no? Han pasado 10 años que no se notan en nada, aseguran uno de los personajes, nos lo decía. Bueno, vamos a la segunda de las obras, de las tres que estamos señalando, una para cada etapa. Y la siguiente etapa es el enfoque social. Y aquí hemos visto el tragaluz. De verdad que os recomiendo vivísimamente que veáis esta obra, el tragaluz, si no sé. Bueno, espera, vamos a ver un poco lo que pone en el texto del tragaluz y luego ya lo vemos. Bueno, os decía, en ella unos investigadores del futuro que recuperan imágenes del pasado, que es el presente del espectador. En ese tiempo surgen unos personajes marcados por la tragedia de la guerra civil, que uno va viendo exactamente cuál es esa tragedia concreta según va pasando la obra. Los personajes te lo van diciendo poco a poco cuál es esa tragedia, que es una obra que te sobrecoge, ¿eh? Porque la verdad es que el tragaluz, yo de las tres, si tuviera que elegir una, a ver, es Buero, ¿vale? Pero si tuviera que elegir una, yo creo que el tragaluz, personalmente, unos gustos también muy personales. La técnica teatral sufre también una evolución, el espacio escénico realista se sustituye por un escenario múltiple. Es difícil de llevar a escena esta obra, también la fundación lo es. Supone para el montador, para el director escenográfico, supone un reto montar estas obras de Buero, pero una vez que gana el premio con la historia de una escalera
Y una vez que se hace un personaje importante en la historia cultural del siglo XX español, se puede permitir este lujo y lo consigue, ¿no? Consigue llevar a escena con gran éxito de público y crítica estas obras que son un reto para los actores, son un reto para los directores de escena, son un reto para los montadores, son un reto para los escenógrafos. Entonces son un reto en lo que va más allá del propio texto. Entonces hay una especie de escenario múltiple, una estructura compleja de la acción en el que hay saltos en el tiempo, que es compleja. Hoy en el cine se llevaría mucho más fácil. Vamos a ver un poquito, a ver si consigo explicaros qué es eso de los escenarios múltiples. Vamos a ver. Bueno, esto es el estudio 1, está completo, como veis, 3 horas, 3. Es larga, pero merece la pena, la podéis ver como si fuera una serie. Mira, aquí. Bueno, no le hagáis caso al cine, que hoy no estáis aquí. Bueno, lo paro aquí para que veáis, ¿no? Estos son los personajes que vienen como del futuro a contarnos una historia y a develarnos el presente, el presente nuestro, el presente del espectador, no el nuestro, evidentemente, sino el nuestro una vez que nos metemos en la obra. Y entonces, a partir de ahí nos cuentan la historia. Y cada cierto tiempo, veis, vamos a ver si van saliendo. Cada cierto tiempo van apareciendo estos experimentadores. No voy a encontrar la escena y ya ha tocado. Y bueno, no voy a encontrar la escena. Bueno, el fotograma en el que van apareciendo los... Vale. ¿Veis? Aquí, ¿veis? Van apareciendo estos señores que se van haciendo como preguntas de, pero ¿cómo vivíais en aquel pasado? ¿No? Como si vinieran y esas preguntas que se van haciendo, en realidad las van respondiendo los propios personajes. Fijaos que al principio nos han hablado sobre la pregunta y nos decían que cada árbol tiene importancia en el bosque. Esto es la intrahistoria que decía Unamuno, no sé si lo recordáis, ¿vale? Cómo en realidad la historia de la guerra civil y la historia de la posguerra civil la cuentan los personajes oscuros que dicen ellos e insignificantes que dicen ellos que viven en ese pasado. O sea, nosotros hoy en día, me refiero a nosotros ahora como personajes de este siglo XXI, ¿no? Y sobre todo vosotros, ¿no? que os queda aún más lejos que a mí, porque a mí también me queda lejos, que no os creáis. Quiero decir, ¿cómo vemos aquel pasado de la posguerra civil, de los años 50, de los años 40, ¿no? De la posguerra civil? Para mí es la infancia y la juventud de mi madre. Para vosotros es la infancia y la juventud de vuestros abuelos. Pero ¿cómo lo vemos? Para nosotros ya es una nebulosa, sobre todo para vosotros, más que para mí aún, ¿no?
pero para nosotros es una nebulosa. Y entonces podemos preguntarnos, como hacen estos personajes que hemos visto al principio y estos personajes que iremos viendo aquí también van saliendo, es que no veo, no, aquí, ¿los veis? Van saliendo de vez en cuando y van haciéndose preguntas y vamos yendo hacia atrás y hacia adelante. En esta historia, que tiene que ver con la posguerra civil, pero que está ejemplificada con personajes concretos que vivieron concretamente esa situación y esa tragedia, que la vivieron en carne propia, ¿no? Y ese contraste pasado-futuro nos hace un poco plantearnos eso que también se planteaba el propio Unamuno de la intrahistoria, ¿no? De cómo se vive ese acontecimiento histórico en cada uno de los árboles que se dice ahí, ¿no? Yo lo dijimos ya en su momento cuando hablábamos de la pandemia y tarde o temprano, ¿cómo contaréis vosotros a vuestros nietos? Y tus nietos te dirán, ay abuelo, qué pesado eres, que sí, que teníais, que os perdisteis la juventud y que teníais que ir que estabais y no podíais salir, el toque de queda, qué pesado, que me lo has contado ya 30 veces. Pues es un poco eso, ¿no? Cuando vosotros seáis nietos también contaréis esta experiencia un poco traumática que hemos vivido todos, ¿no? Y van apareciendo estos personajes y van apareciendo distintos escenarios y van apareciendo estos personajes que a su vez tienen un conflicto. Fijaos aquí, los dos hermanos que tienen un conflicto entre sí. La historia del tragaluz es la historia, os la cuento así rápido, es la historia de dos hermanos, de una familia. Esta familia que aparece aquí, al principio, esto es un pensamiento que hace Buero para decir, yo vengo del futuro y en realidad lo que he hecho es observar, es esta técnica objetivista que veíamos también en la novela, ¿no? En realidad lo único que hemos hecho es observar y observando plasmamos exactamente qué es lo que pasó. Y lo plasmamos, o sea, que está en el jarama también, esa que está en la colmena también y de la que hemos hablado, esa técnica objetivista de la novela social que está en el teatro social del mismo momento histórico, ¿no? Que es de los años 50. Vale, tenéis aquí a un hermano, este ya le veis, aquí con su bigotito, que es un poquito el chuleco, ¿no? Tenéis, bueno, aquí tenéis a los dos hermanos. Estos son los dos hermanos protagonistas de la obra, los dos hermanos y su familia. Los veis por las ropas, que en el teatro es muy importante, el atrezzo, ¿no? Los veis por las ropas como son hermanos muy distintos. Los dos hermanos provienen de la misma familia, una familia que está muy desestructurada, un padre, no sé, vamos a ver aquí el padre, si le vemos por aquí al padre. A ver, sale por aquí, no, sale por aquí, padre. Es que el padre también es importante. Mira, aquí tenéis a la familia, ¿no? Tenéis a la madre, que como veis está poniendo la mesa, está haciendo el rol de madre de los años 50, intenta que sus hijos se lleven bien. El padre, sin embargo, vive sumido en una especie de ensueño porque no ha conseguido salir de algo que sucedió horroroso, que a ellos, claro, les parece horroroso y que lo es, ¿vale? Que es la pérdida de uno de los miembros de la familia. No quiero deciros qué es lo que pasa. Es algo que pesa sobre toda la familia como no lo pueden superar. No hablan de ello a menudo, pero no lo pueden superar. Y eso que ha sucedido hace que el padre viva sumido en una especie de locura que le obliga constantemente a recortar niñas de imágenes de unas figuras infantiles de mujer en el periódico, en unas cartulinas que le traen y vive como sumido en una especie de ensueño, no vive en la realidad. Otra de las experimentaciones, no vive en la realidad, que tampoco es la realidad, porque en realidad la estamos recordando con estos personajes que ya hemos visto, ¿no? Además a ello, a estos personajes que teníais, estos personajes veíamos aquí, a ellos se suma un conflicto amoroso, el conflicto amoroso de los dos hermanos que están por esta mujer. Esta mujer que este hombre ama, el hermano ama, pero que se está acostando con el otro, porque le ha dado un trabajo, bueno, por las circunstancias que son mucho más complejas de un trabajo.
Si la vierais, la podéis ver. Si no queréis verla, venid y yo os cuento exactamente. Lo interesante de la novela, veis, es cómo va de escenario en escenario. De escenario del pasado al presente, al futuro, de escenario en escenario. Y cuenta la historia de esta familia que está desestructurada, con esta historia de un triángulo amoroso entre los dos hermanos y esta mujer, y en fin, que pues efectivamente tiene un desenlace pues también bastante trágico. Si lo bueno, no lo podéis pensar porque no habéis visto ni habéis visto esta representación ni habéis leído la fundación. Pero en el fondo tenemos aquí estos dos hermanos que decíamos, aquí, tienen el mismo conflicto, estos dos hermanos, tienen el mismo conflicto que hemos visto en Urbano y en el otro personaje. Este es el personaje que de alguna manera tiene una posición individualista y este personaje tiene una posición, si queréis, más social, de cómo solucionar los problemas, ¿vale? Bueno, me queda ver la fundación, hago una tercera parte del teatro y con esto habría terminado Güero, ¿vale? Veo la fundación y luego me voy directamente a la explicación de la oración subordinada, porque yo si quiero, pues evidentemente, pondría todo, ¿no? Para que lo vierais, pero ya lo tenéis colgado en YouTube. De verdad que os lo recomiendo que veáis, al menos si no queréis verla entera, que la veáis como por etapas. Esta yo creo que es la más entretenida, según mi criterio, ¿eh? A lo mejor no os lo parece, pero es más entretenida según mi criterio que la fundación y que Historia de una escalera. De la fundación os hablo mañana o luego si tengo un rato. Chao, chicos. Nos vemos luego.